Esfera. Sfera. 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 La abuela de las tres guerras. Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest. Disponible en la plataforma europea de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. Escena 1. La policía francesa detiene a Ángel Álvarez. París, madrugada del 7 de septiembre de 1950. La familia Álvarez duerme plácidamente en su apartamento de la Rue Volta 44. Y de repente a las 2 o las 3 de la mañana llamaron al timbre. Ángel Álvarez, el cabeza de familia, abre la puerta. Y era la policía, venían dos policías. Los policías comienzan a abrir cajones, armarios, revolviéndolo todo. Mercedes, la hija de 15 años, se despierta al escuchar el alboroto. Y estuvieron mirando toda la casa, a ver si encontraban algo, papeles o documentación, no sé lo que buscaban exactamente. Ni Mercedes ni su madre entienden nada. Y luego se fueron a las 2:30, las 3 de la mañana con mi padre. Y así, mi abuela Mercedes se separó de su padre. Otra vez. Pero ya no era la niña inocente de 2 años a la que habían dejado en Rusia. Era una adolescente de 15 que comenzaba a darse cuenta del porqué de las cosas. Aquello no era mala suerte. Había una clara razón detrás. Era el precio de una lucha incondicional. Una lucha que no entendía de fronteras, deseos personales o ni siquiera de vínculos familiares. Una lucha clandestina, secreta, silenciada por el paso del tiempo y la necesidad de sobrevivir. La abuela de las tres guerras. Episodio 3. Vida clandestina. Con esa tristeza del desterrado que es desterrado de su destierro. Reinaldo Arenas, El mundo alucinante. Escena 2. Consultando los archivos nacionales de París. París, noviembre de 2021. Estamos en los archivos nacionales de París. He viajado hasta aquí para intentar encontrar alguna pista sobre mi bisabuelo, Ángel Álvarez Fernández, el padre de mi abuela Mercedes. Y vamos a entrar a ver si conseguimos ver los documentos de mi bisabuelo, pero son confidenciales. Tengo muy poca información sobre él y los pocos datos que tengo se contradicen. Bonjour. Desde pequeña aprendí que era un tema delicado, del que era mejor no hablar para no buscarse problemas. Me acompaña mi amiga Gemma, que me ayuda con el francés. La información que hay es confidencial, no podemos verla. D'accord. Que nos tienen que dar la autorización desde el ministerio, que es imposible. Pero nos dan un hilo del que tirar. Quizás en los archivos de la prefectura de la policía francesa encontremos algo. De la prefectura de la police. Archive de la prefectura, je vais vous le noter. D'accord, merci. Así que nos vamos corriendo para allá, antes de que cierren. Bonjour. Vous venez pour un tournage, c'est prévu? Pero sin cita no se puede pasar, ni mucho menos grabar. Insistiendo, conseguimos que hagan una excepción. O sea, aunque por lo visto nos van a dejar consultar los archivos. Pero sin grabar. Acabamos de salir de los archivos de la policía francesa y hemos encontrado un dossier sobre mi bisabuelo. Y estoy muy emocionada. He descubierto que su mote era Raimundo Botas. Raimundo Botas, y como súper buscado en los años, justo durante el 49, antes de la operación en el 50, como que hay información de que estaba súper buscado. ¿Quién era mi bisabuelo? ¿Por qué necesitaba ocultarse tras aquel mote? ¿Y por qué la policía francesa lo buscaba con tanto empeño? Escena 3. En casa de mi tío Pepe. Una de las personas que mejor conoció a Ángel fue su hijo menor, el hermano pequeño de mi abuela Mercedes. ¿Puedes presentar? Sí, soy Pepe. Mi tío Pepe. Bueno, mi tío abuelo, el tío de mi madre. ¿Dónde naciste? Nací en Dresden, en la República Democrática Alemana, en febrero del 1952.
Pepe nació en la República Democrática Alemana. Una vez la familia fue expulsada de Francia y acogida por la RDA. Ya llegaremos a eso. Le pregunto sobre su padre. Mi padre era Ángel Álvarez, muy conocido con el sobrenombre de Angelín, sobre todo en Asturias. Le pregunto cómo era él de carácter. Bueno, mi padre conmigo era muy estricto, eso hay que decirlo. Era de ideas muy claras y además tenía la suficiente autoridad y la ejercía para hacerlas cumplir. Un hombre estricto, de ideas claras. Esta descripción coincidía con lo que me había dicho mi abuela Mercedes sobre su padre. Mi padre era muy cariñoso también, por lo menos conmigo era muy cariñoso, pero siempre muy riguroso cuando me decía tú tienes que hacer eso así o así, y luego controlaba si lo hacía así. Y los dos coinciden en una cosa más. Había algo muy importante en su vida. La única imagen que tengo de mi padre es que estaba siempre dedicado a la política. Su único tema de su vida era la política. Y yo diría que no solo la política, sino su prioridad, su contenido de vida era el partido. Y el partido era algo sagrado. La política y el partido. Pero de todo eso, su padre les habló muy poco. En eso era totalmente estricto, o sea, cerrado totalmente, como si estuviera en la clandestinidad. No hablaba de nada. Como si estuviera en la clandestinidad. Porque, de hecho, lo estaba. Escena 4. La historia detrás de Ángel Álvarez. La vida de Ángel Álvarez, mi bisabuelo, es aún hoy un completo misterio. Por un lado, porque él mismo aprendió a no hablar sobre el tema. Su vida dependía de no hacerlo. Y por otro lado, quedan muy pocos documentos que hablen sobre el tema. La mayoría fueron destruidos, justamente para evitar levantar sospechas. Una de las pocas informaciones que quedan sobre él es una autobiografía que él mismo redactó para el Partido Comunista Español a su llegada a la RDA. Ahora la lee su hijo, Pepe. Álvarez Fernández Ángel, nacido en Gijón el 24 de mayo de 1909, entre paréntesis, Asturias. Ángel venía de una familia de clase baja y comenzó a trabajar en una cantera con apenas 12 años. Estoy casado, mi mujer Moreno Montes Enriqueta, pues nacida el 29 del 11 en Cádiz, España. Con 18 años se casó con Enriqueta, la madre de mi abuela Mercedes. Las actividades sindicales y políticas se iniciaron por los años 1930-31. Desde muy joven comenzó a interesarse por la política, especialmente por una nueva idea que comenzaba a tomar mucha fuerza entre su círculo social, el comunismo. Y una cosa llevó a la otra. Ingreso en el PC de España. Ingresó en el PCE, el Partido Comunista de España. Asistí a la primera reunión del partido que se celebró clandestinamente. Y comenzó a tener renombre, primero local. He sido miembro del comité local del PC en Gijón. Y después nacional. En el año 1937 fui elegido miembro del comité central del Partido Comunista de España. Hasta que estalló la Guerra Civil Española y comenzó a luchar en el bando republicano. Ese fue el momento en el que mandó a sus hijos, mi abuela Mercedes y sus dos hermanos, a la Unión Soviética, para alejarlos del peligro. Luchó durante toda la Guerra Civil Española hasta acabar en un campo de concentración en el sur de Francia. Me escapé a los pocos días. Del que se fugó. En junio de ¿Cómo se fugó? No tengo ni idea. En junio de 1939... Poco después tuvo un accidente de tráfico que fue mortal para alguna de las personas que viajaban en el coche. Ángel tuvo la suerte de salir con vida, pero con una fractura de 3 vértebras dorsales. Por este motivo fue enviado a Cuba para operarse y acabó exiliado en México. En México fue designado responsable de la delegación del Partido Comunista de España que radicaba en esta ciudad. Rebuscando entre los papeles, encuentro el visado con el que Ángel viajó a México como exiliado político. Se lo enseño a Pepe. El portador del presente documento es el señor Ángel Álvarez, de nación española y de filiación republicana, que se dirige a México en calidad de refugiado político. Y una cosa llama nuestra atención. Al final de la página, en un pequeño recuadro, aparece una foto borrosa de Enriqueta,
la madre de Mercedes, junto con el texto familiares que le acompañan. La esposa tiene simplemente una foto y un sello encima y ningún documento propio ni nada. Sí, eran otros tiempos. Efectivamente, aunque no se menciona en ningún momento y queden pocos documentos que lo demuestren, Enriqueta, la mujer de Ángel, estuvo al lado de su marido durante toda la guerra civil y el exilio en México. Muchas veces no hay datos de cómo llegó ella de un sitio a otro, pero de alguna manera consiguió mantenerse siempre al lado de Ángel. Era su sombra la que apoyó todas las decisiones de su marido y también la que sufrió las consecuencias. Escena 5. Ángel cruza el océano. Lisboa, diciembre de 1944. Un señor de cabello castaño, ojos cafés y 1,68 de estatura desembarca de una nave proveniente de América. Ha vuelto a Europa llamado por el partido. La guerra civil española no está perdida. Aún hay esperanza. Francia ha sido liberada. Hitler y Mussolini están a punto de ser derrotados. Y con ellos debe caer también Franco. Ángel Álvarez viaja a Toulouse para dirigir la lucha contra Franco desde allí. Lo que aún no sabe es que esa lucha ya está perdida. Y todo por culpa de unos trazos escritos en una servilleta de papel. Escena 6. Los años en Toulouse. Una vez Ángel y Enriqueta se instalaron en Francia, se les dio la oportunidad de reclamar a uno de sus hijos. Y así recuperaron a su hija Mercedes, a la que habían dejado en Rusia con solo 2 años. Por aquel entonces, en el año 1946, ella ya tenía 11. Yo recuerdo los años en Toulouse muy, muy bien. Mercedes recuerda los años en Toulouse con mucho cariño, a pesar de que tuvo que adaptarse a una situación totalmente nueva para ella y aprender un nuevo idioma. Bueno, me costó tuve que aprender francés, lógicamente. Con apenas 11 años, Mercedes ya sabía hablar español y ruso a la perfección, y pronto podría hablar francés sin dificultad. Era la gran admiración en el entorno de sus padres. En el entorno de mis padres, yo era... O sea, me trataban como alguien muy especial porque venía de la Unión Soviética. Aquel grupo de españoles exiliados en Toulouse quedaba fascinado cuando Mercedes bailaba el kalinka. La única que bailaba el kalinka, además así como lo bailan los rusos. Y por eso con mucho éxito, lógico. Y mientras mi abuela bailaba el kalinka, su padre no paraba en casa. Había sido nombrado miembro suplente del Buró Político del Partido Comunista Español. El Buró Político era el máximo órgano directivo del partido. Su vida era la política y volver a lograr que España se librara de Franco para volver a España. Pero él no lo vivió. No lo vivió porque esa causa a la que Ángel estaba dedicando toda su energía era una causa perdida. Pero claro, Ángel no podía saber nada del pacto de la servilleta. Un encuentro entre Stalin y Churchill que había ocurrido en otoño de 1944. En ese encuentro, el dirigente comunista Stalin y el dirigente Churchill habían escrito en una servilleta de papel el porcentaje de los países de Europa que iban a quedar en manos de cada uno de ellos. En aquella servilleta, el nombre de España estaba puesto junto al nombre de Churchill. Y a Churchill no le gustaba Franco, pero le gustaban mucho menos los comunistas. En plena Guerra Fría, Franco era un mal menor. Esa servilleta cambió muchas cosas en la Europa de esa época. Entre ellas, hizo que Francia sintiera cada vez menos simpatía hacia aquel grupo de comunistas españoles refugiados, al que había acogido unos pocos años antes. Y ellos lo sabían. En 1948, la sede del Partido Comunista Español se traslada a París. Se huelen una posible expulsión. Y como consecuencia, la familia Álvarez se muda a París. Escena 7. Los años en París. De París me acuerdo que al principio tuve siempre un problema porque mi acento francés era de Toulouse. Mercedes tenía 13 años cuando se mudaron a París. Cuando hablabas, enseguida te reconocían como de Toulouse, o sea, de la provincia. Entonces los parisinos son un poco orgullosos, son les parisiens. Ya hablaba perfectamente francés, pero tenía un nuevo problema. Los franceses se burlaban de su acento del sur. Siempre se quedaban mirando, eres de Toulouse.
Yo siempre supongo que siempre les decía, no, yo soy española, pero mi acento era claramente tuluceño. Así que Mercedes decidió no hablar demasiado, hasta que aprendió a comunicarse con ese nuevo acento y adaptarse a la gran ciudad. Y cuando por fin había conseguido adaptarse a ese nuevo cambio, llamaron a la puerta y se llevaron a su padre. Escena 8. Las consecuencias. Y él mismo explica así que se le detuvieron y que no se pudo llevar prácticamente nada. Ángel Álvarez fue uno de los detenidos en la llamada Operación Bolero Páprica. Bolero por los comunistas españoles, Páprica por los comunistas de países del este, especialmente checos y polacos. Una operación secreta llevada a cabo por el gobierno francés la madrugada del 7 de septiembre de 1950, con el objetivo de ilegalizar estas fuerzas políticas. Los comunistas ya no eran bienvenidos en el país. Mi abuela Mercedes y su madre, Enriqueta, vivieron aquel momento con incertidumbre y terror. Pepe reflexiona sobre esto. Ligarse a una idea política o sobre todo a una organización política de la manera rotunda que él lo hizo. La devoción de Ángel por la lucha comunista. Evidentemente esta actitud condicionó muchas cosas. Y entre esas cosas, la vida de toda una familia, incluida la vida de mi abuela Mercedes. Que ha tenido consecuencias personales para su familia, para sus hijos y para todos, a veces difíciles de asumir. Y yo diría que incluso esas consecuencias no se quedan solo en la misma generación y en la siguiente, sino que pasan a otra generación, traspasan varias generaciones. La lucha incondicional de Ángel Álvarez por sus ideales tuvo consecuencias en su familia, en sus hijos y en los hijos de sus hijos, y probablemente en los hijos de los hijos de sus hijos. Es decir, la lucha de mi bisabuelo llega hasta mí. Y con ella, toda la frustración de haber vivido una derrota tras otra, luchando por un ideal imposible de alcanzar. De todo eso hablaremos muy pronto. En el próximo episodio... ¿Te acuerdas que intentaste estudiar en la Unión Soviética? ¿Sí? Física nuclear, sí, eso sí me acuerdo. Lo que le echaban en cara es que tomara ella una decisión por sí misma, sin consultar con el partido ni nada, y volver atrás. Yo me parece lógico que si no te dejan estudiar lo que tú quieres, pues que te marches. El que se ponía al margen del partido tenía muy pocas opciones de poder subsistir ahí. La Unión Soviética era entonces para los partidos comunistas el paraíso. Claro, alguien que le da la espalda es para destruirlo. Cuando se torció todo, supongo que el ancla que encontró fue este chico. Esto es La abuela de las tres guerras, una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest, disponible en la plataforma de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. ¿Conoces a alguien que sin duda disfrutaría de este podcast? Háblales de La abuela de las tres guerras y de por qué no se lo pueden perder. Si quieres ver el visado de entrada de Ángel y Enriqueta a México o leer la autobiografía de Ángel Álvarez y muchas otras cosas chulas, entra en silviaser.com/La abuela de las tres guerras. Gracias a todas las personas que han dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo para hacer esto posible. Y ya que sigues escuchando, te invito también a seguirme en redes, @silviaser440, para estar al tanto del estreno de los próximos episodios. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto.